Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy vamos a contarte cuáles son las entidades que ofrecen las mejores tasas de interés por los plazos fijos en pesos. Vamos también a brindarte todas las noticias de bancos y de seguros. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Aldo Abrán para analizar la situación y las perspectivas de la economía argentina. Quédate con nosotros. Tras el siguiente intervalo vamos a regresar con todos estos temas y vamos a responder a todas tus inquietudes. Ya estamos aquí con la presencia de Santiago Chelala, también está con nosotros, como siempre, Yamila Escala, y también contamos hoy con la presencia de Santiago Acuña, que ha venido con algunas recomendaciones de inversión para todos ustedes debajo del brazo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, gracias por estar aquí una vez más. Vamos a arrancar rápido, tenemos mucha información como siempre y vamos a arrancar con información de seguros, porque la Superintendencia de Seguros de la Nación viene muy activa en estas últimas semanas y también ha modificado las condiciones de las pólizas de seguros de transporte de pasajeros, aquellas que nos amparan a todos cuando nos trasladamos en este tipo de transporte. Yami nos cuenta cuáles han sido las novedades que han generado cierto alboroto entre los empresarios de este sector. Así es, transporte público y privado de pasajeros, normas que arrancan en el día de ayer a readecuarse en realidad y que se tienen que ajustar incluso en los contratos ya vigentes, ¿sí? Y eso es una resolución que salió hace muy poquito y que también implica importantes cambios. ¿En qué? En compañías que pagan estos seguros, ¿sí? Las compañías de transporte de pasajeros, y que desde ya ven aumentados sus costos en el momento que este seguro pasa a cubrir más, que pasa a tener una cobertura mayor, de 13 a 30 millones de pesos, ¿sí? En el caso de la responsabilidad civil, y con una muy buena noticia en realidad las discusiones que hemos tenido en el programa respecto de, bueno, qué es lo que se le paga finalmente a la persona que queda involucrada en un accidente donde desde ya uno no conduce, sino que está siendo transportado nada más ni nada menos que, por ejemplo, en un colectivo. Ahora bien, lo que advierten los empresarios es que este aumento del riesgo, este aumento del costo final, va a generar algún tipo de aumento en lo que son las pólizas que pagan las empresas transportistas. Ahí, bueno, sería interesante ver qué mecanismos genera o se pueden pensar respecto de cómo se pagan los seguros y de qué manera. Pero bueno, eso será tarea para más adelante. En concreto, los pasajeros están más asegurados e incluso en lo que refiere a las franquicias, sí. Los pasajeros y también aquellos automovilistas que van por la calle enfrentándose a veces al manejo imprudente de muchos colectiveros. Sí, hay que rever los números, pero respecto de lo que hablamos, de qué es ese dinero que le corresponde a las personas involucradas en los accidentes, es un avance. Y por otro lado, la cuestión de qué pasa cuando uno tiene un accidente, ¿a quién le reclama? Bueno, a partir de ahora, el asegurado puede ir contra la empresa aseguradora en el sentido de reclamarle ese dinero, esa indemnización, a esa empresa que después, si el dinero que tuvo que pagar está por debajo del valor de la franquicia, recuerdan siempre ese valor que determina quién se hace cargo en su momento del siniestro, bueno, después se lo devolverá a la empresa transportista, a la empresa aseguradora, pero bueno, esto tiene que ver con una protección del asegurado que genera ruido, como decimos, en las empresas aseguradoras en cuanto a que, bueno, va a haber que aumentar seguramente y ajustar algunos números. Pero en concreto, esa es la información del transporte público de pasajeros. Y esto puede terminar impactando desde ya en el costo, obviamente, del transporte público para todos los usuarios. Y cuando hablamos de costos, llegamos al precio del pasaje. Y ahí, bueno, una concientización respecto de qué estamos pagando. El tema es que en un contexto inflacionario, desde ya que esto no deja de ser un número más arriba. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a contarte ahora, como te adelanté en la apertura, cuáles son las entidades que están ofreciendo las tasas de interés más atractivas por los plazos fijos en pesos. Y atención, por en un contexto de bajas de interés, los plazos fijos todavía siguen siendo una alternativa interesante
para el ahorrista, sobre todo con el dólar planchado. Vamos a ver cuánto están ofreciendo las principales entidades financieras para depósitos a plazo fijo. Fíjense, en este caso, 140.000 a 160.000 pesos. Cuenca, 27%, la más alta del sistema. Multifinanzas, 26,5%. Interfinanzas, 26%. Con 24,5% tenemos Meridian y también está Metrópolis. Sáenz, 23,5%. HSBC, 22,8%. Galicia, 19,5%. Y más abajo, Banco Nación, 16,5%. Y Santander Río, 15%. Ya acá estamos muy por debajo de la inflación. Después tenemos los famosos plazos fijos UBIs, indexados a la suba de precios. Aquí Macro, Santander, Ciudad dan más o menos algo muy parecido. Inflación más un 0,25%, 0,001 en el caso del banco hipotecario. Aquí la apuesta está, por supuesto, en ver qué es lo que creemos que va a pasar con la economía. Si la inflación va a bajar o si efectivamente va a seguir siendo alta. En ese caso probablemente conviene estos préstamos que están indexados a la inflación, pero eso sí, a tener en cuenta que el plazo mínimo es de un año, 365 días. Sí, independientemente de lo que suceda con la inflación, tanto los plazos fijos tradicionales como los ajustables por inflación deberían ganarle al dólar en los próximos 12 meses, lo que los hace bastante atractivos. A la hora después, sí, tal cual, de elegir entre uno de ellos, yo en lo personal me inclino por los ajustables por inflación porque veo una inflación por encima del 20% para los próximos 12 meses. Es una visión igual personal, pero además, bueno, teniendo en cuenta que por los plazos fijos tradicionales de esa duración, hoy los bancos están pagando, los bancos de primera línea están pagando por debajo de ese porcentaje, por debajo del 20%. Muy bien, vamos hablando justamente de alternativas de inversión. Vamos a abrir la sección que todos los viernes dedicamos justamente a este tema. Bueno, Santiago, ¿qué te parece a vos, no? ¿Qué recomendación tenés para aquellas personas, ¿no?, que suelen inclinarse por este tipo de inversiones, ¿no?, por las inversiones más conservadoras como un plazo fijo? Bueno, básicamente el inversor que esté parado en pesos tiene la alternativa de colocar en Lebac, la verdad que es una tasa insuperable, pero yo estoy viendo oportunidades, tanto como decías, a raíz del fallo de la Corte. Eso hizo que los bonos ajustables por ser bajen de precio, entonces es una oportunidad de entrar al mercado con un rendimiento un poco más alto. Y no dejaría de armar una cartera con bonos en dólares, porque tienen dos incentivos para mí. Desde que Argentina normalizó su situación internacional, han subido los bonos, eso quiere decir que Argentina reduce la tasa de financiamiento, y yo, a pesar de que bajaron fuerte, les veo todavía recorrido en función de los rendimientos de los comparables de la región, ¿no? Bueno, ahora ordenemos las ideas, o sea, justamente vos estás redoblando la apuesta, ¿no? Yo estaba hablando hace unos instantes del plazo fijo ajustable por inflación, pero vos estás ofreciendo un bono argentino ajustable por inflación, justamente los bonos que ajustan por ser. Sí. ¿Y por qué los ves más atractivos? Justamente estás diciendo, ¿no? Los bancos están pagando la inflación más 0, algo por ciento. Los bonos hoy argentinos están entre pagando 2 y 4, depende del plazo. La inflación más 2 o 4, además entre 2 y 4%. Hay un bono relativamente nuevo que vence en el 2021, y después, si no, está el discount en pesos que vence en el 2035. Hay que igual enfatizar eso, ¿no? Claro. Es un bono que vence, o sea, nosotros estamos hablando de plazos fijos que tienen un plazo mínimo de 180 días, te puedes colocar 180, 360 días. Acá estás comprando un bono que va a vencer dentro de 4 o 5 años, ¿no? Con la alternativa, acuérdense que el mercado cotiza todos los días, o sea que el inversor cuando necesita la plata lo vende y se hace de la inversión, ¿no? Pero el precio de ese bono va a ir variando a lo largo del tiempo y puede caer, y vos podés enfrentar una pérdida de capital si tenés que salir de ese bono. Sí, sí. Muy bien, bueno, vamos a dejar recomendaciones para el próximo bloque. Vamos a cerrar acá quédate con nosotros en instantes, estamos de regreso.
ya estamos con Carolina Suárez en este espacio que siempre dedicamos a responder a todas tus consultas, las consultas relacionadas con el cuidado de tu bolsillo. Hoy nos vamos a concentrar en temas vinculados con el consumidor. ¿Qué tal, Carolina? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí. Aguardamos un instante que vamos a brindar, como hacemos siempre, información de bancos. Mientras vemos los principales números de las entidades financieras en pantalla, les cuento que el Banco Central le puso fecha de función al famoso CBU, ese número que era imposible de recordar, que era el único que se relacionaba con nuestra cuenta bancaria. A partir de ahora va a ser posible, dar otro tipo de dato. Puede ser una combinación de letras y de números, pero más parecido a lo que es una dirección de correo electrónico. Mucho más corta y más fácil de recordar también. Muy bien, perfecto. Cambios que se van dando en el sistema financiero. Vamos a comenzar a responder consultas. Tenemos, por ejemplo, la de Cecilia Caro, que nos dice que desde abril del año pasado, en su tarjeta de crédito, le están cobrando un seguro para celulares que ella nunca pidió ni aceptó. Bueno, una práctica habitual, ¿no? Justamente de las empresas de tarjeta de crédito. Viene reclamando hace meses por esta situación y siempre le ponen alguna excusa, ¿no? Quiere saber cómo puede hacer para que dejen de cobrarle esto y le devuelvan lo que pagó hasta ahora. Bueno, puntualmente, seguramente se acercó o llamó por teléfono a la entidad bancaria y, como ella dice, le ponen excusas. ¿Qué hace en ese caso? Si va personalmente, lo que puede hacer es dejar registrado en el libro de quejas el reclamo. Si lo hace a través de otra vía, puede ser a través del teléfono o de la página web, pedir el número de gestión, porque de lo contrario no tiene forma de acreditar que está llevando estas gestiones y quedan solamente en una conversación verbal. Luego, ¿cómo continúa? Bueno, puede hacerlo a través de Defensa del Consumidor o también a través del portal bancario. Existe un portal bancario que es poco difundido, que el Banco Central de la República Argentina lo tiene disponible, donde hay información acerca de todo lo que tiene que ver con productos bancarios. ¿Y puede presentar reclamos ahí? Exactamente, por eso es importante siempre que quede algo claro. Cuando se va a llevar un reclamo en un ente de control o, por ejemplo, en Defensa del Consumidor, primero tiene que llevarse adelante en la empresa. Entonces, por más que obtenga una negativa o le pongan excusas, necesita esto que decía, que el número de gestión o reclamo, o bien dejarlo reflejado en el libro de quejas, para después poder llevarlo adelante en la entidad que corresponda o a través de una asociación de consumidores. Recordamos, es un seguro que ella no solicitó, pero además es un seguro que se entiende como un producto, que tiene una caducidad, que tiene unos costos, que por supuesto se puede dar de baja y ni siquiera tiene que hacerlo personalmente, lo puede hacer de manera telefónica, pero en este caso ella sostiene que no lo solicitó, así que podría reclamar qué pasó del dinero anterior. Exactamente. Muy bien, bueno, Cecilia, entonces continúa con tu gestión, como dice Carolina, ahí en Defensa del Consumidor o en el portal bancario. Vamos a continuar ahora con la consulta de Juan Pablo, tenemos que responder rápidamente porque nos estamos quedando sin tiempo. Trabaja en relación de dependencia y escuchó hace algunas semanas que puede abrir una cuenta en cualquier banco para que le acrediten sus haberes. Nos pregunta si ya puede hacerlo y cómo es el trámite. Ya puede hacerlo, esto tiene que ver un poco con las normativas que tuvieron vigencia hace pocas semanas, así que se puede acercar personalmente a la entidad bancaria que prefiera. Esto va a ser sencillamente comparando la que sea más beneficiosa para él. O la que le guste más. Exactamente. Lo que tiene que hacer es, por lo general, completar un formulario que luego lo va a acercar al Departamento de Recursos Humanos, donde trabaja, donde se desempeña. Lo que queda claro ahora es que no es exclusivamente el empleador el que abra esta cuenta, sino que la puede hacer él. Muy bien, clarísimo. Bueno, vamos a cerrar, como hacemos siempre, este bloque brindándote información muy importante que tenés que tener en cuenta de seguros. Y en especial si estás viajando al exterior, a algún país limítrofe donde vas con el auto y querés saber si estás cubierto. Bueno, por lo general, cobertura sin cambio en lo que vos pagás por mes e incluso con el mismo nivel de cobertura, pero de todas maneras conviene llamar a la compañía para chequear que todo esté bien e incluso obtener el certificado del Mercosur, un papel necesario para viajar y que no haya problemas. Mientras tanto, acá vemos la información que consultaste a través de las redes sociales, donde en @cafefinanciero en Twitter, en Facebook también nos encuentran como Café Financiero. Nos preguntan, les respondemos. Muy bien, información que tenés que saber acerca de tu seguro. Cerramos así el bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar conversando con el economista Aldo Abraham.
Pues ya estamos aquí con la presencia del economista Aldo Orán para analizar la situación y las perspectivas de la economía. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto estar con ustedes como siempre. Gracias por estar una vez más aquí. Bueno, el domingo se hace una nueva reunión del G20 con la participación de algunos de los principales jefes de Estado de todo el mundo, de las principales economías. ¿Qué evaluación haces, con este pretexto de la reunión del G20 de los intentos que viene haciendo la nueva administración por reinsertar a la economía argentina en el mundo? Mira, yo creo que todas estas cosas son muy positivas, más cuando uno evalúa que la Argentina es un país que en las últimas décadas se dedicó a destruir la seguridad jurídica, a violentar los contratos fundamentalmente de inversores extranjeros. Y hoy les estamos pidiendo al mundo que vuelva a confiar en nuestro país, ¿no? Es bastante difícil porque ya más de una vez se quemaron con leche, así que ven una vaca y llora, ¿no? Entonces, igual a juzgar, ¿no?, por el ingreso de capitales que ha habido en estos últimos meses, ¿no?, que está financiando el déficit en cuenta corriente de la Argentina. Bueno, el mundo ha vuelto a confiar en la Argentina, bueno, y la emisión además de deuda que ha hecho el país, ¿no?, en los mercados internacionales. Sí, pero fíjate que en Orígenes, yo no la compartía esa visión, había una idea de que iban a llover dólares, fundamentalmente iban a llover dólares de inversiones externas de largo plazo, que no es lo que estamos viendo. Inversión externa directa, exactamente, ¿no? Sí, más bien lo que estamos viendo es financiamiento. Claro. Eso es cierto que hay, pero la inversión en financiamiento es algo que mañana puedo desarmar rápidamente. Tal cual, ¿tá? Tal cual. Es distinto al tipo que vos le vas a pedir, venga, ponga una planta acá, que después hacemos como hicieron los últimos años, se la manejamos nosotros, le decimos cuánto va a ganar, si se puede llevar la plata, ¿no? Todos esos desastres. Se necesita otro grado de confianza para dar ese paso. Claro, y no solamente es muy positivo que nuestro presidente vaya y le diga, miren muchachos, la verdad es que esto ya no va a volver a pasar en la Argentina. Nuestro gobierno tiene la más firme voluntad de recuperar la institucionalidad en nuestro país, que, como dije hace un rato, se destruyó en los últimos 20 años. Somos el segundo país del mundo que más cayó en calidad institucional, o sea que bastante grave nuestra situación. Es muy bueno que vaya y les diga todo eso. Ahora, hay un pequeño problema adicional. Nosotros vivimos en una democracia republicana, no es una dictadura en la cual un presidente se queda de por vida. O sea, uno debería prever que por 8 años, si lo reeligen a Macri, va a haber un presidente quizás que sea de otro partido, ¿no? Entonces, lamentablemente lo que están también haciendo los inversores es no solamente analizar lo que dice nuestro presidente hoy, sino también analizar a la oposición. Y es por eso que es muy importante que nuestra oposición también dé señales de razonabilidad, porque si no, dudo que vengan. Hablando, ¿no?, justamente de la reinserción de la Argentina en el mundo, hay muchos empresarios preocupados, ¿no?, por la posibilidad de que este gobierno abra en forma brusca e indiscriminada la economía justamente al mundo. ¿Compartís esta preocupación? No, para nada, porque la realidad es que con todas las quejas que hemos escuchado, el total de importaciones en la Argentina se ha caído este año, esa es la realidad. En cuanto a lo que hace las importaciones, ha habido una caída importante de la actividad económica, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está la invasión de importaciones que nos están vendiendo todos los días por los medios? Igual la preocupación es cuando se recupere la economía, ¿no? No, la verdad es que lo que están diciendo muchos industriales es que nos invadieron los chinos y no sé cuántos más, y eso, la verdad, no es cierto. Los bienes de consumo en la Argentina han crecido más o menos la importación un 7,5% en los 7 meses que tenemos datos, o sea, nada, ¿sí? Después de haberse destruido en los últimos años. Una cosa que nuestros industriales tienen que entender es que tienen que ser competitivos con los productos que vienen de afuera. Una cosa es que uno por ahí restrinja la entrada de productos con dumping, otra es que hagamos una restricción generalizada de la entrada de bienes de consumo, porque en definitiva, si no, una cosa que no podemos hacer los argentinos y permitimos que nuestros industriales generen un proteccionismo indiscriminado es quejarnos de que la Argentina es cara. Y sí, la Argentina va a ser cara en tanto y en cuanto impidamos que vengan productos de afuera y nuestros industriales, sin hacer el menor esfuerzo, puedan cobrarnos por los bienes que ellos producen malos y encima caros, ¿no? Eso realmente es asombroso.
productos, ¿no? Basta comprar lo que vale un pantalón de jean, por ejemplo, aquí en cualquier parte del mundo. Esa protección que hace que tenga el mercado cautivo y por ahí cobren, bueno, precios exorbitantes. ¿Cómo se hace para, de alguna manera, mantener la industria nacional, mantener el empleo que esa industria genera y al mismo tiempo que los empresarios puedan ser un poco más competitivos, al menos tener precios equivalentes a los que hay en otras partes del mundo? Yo creo que lo primero que hay que hacer es, sí, darles oportunidades, y eso este gobierno me consta que está tratando de buscar las formas de reconversión. Y lo otro, no pretender salvar a todo el mundo, porque una cosa que vos tenés que tener en cuenta es que cuando vos prohibís que alguien entre $1 de importación, lo que estás haciendo es bajar la demanda de $1 en la Argentina. O sea que va a haber un señor que no recibe la protección, ¿no? Y que por ahí compite con importados, que va a ver bajar el valor del dólar en la Argentina y por lo tanto va a ser menos competitivo todavía, o sea que ese señor va a tener un problema, o va a haber un señor que exporta, que es mucho más eficiente que un señor que produce compitiendo con importables, ¿no es cierto?, que sustituye importables, que va a tener que dejar de producir $1, porque si nadie se lo demanda, ¿para qué lo va a producir? ¿No? En definitiva, dado que vos vas a desalentar la producción de $1 eficiente para alentar la producción de $1 ineficiente, la economía se vuelve más ineficiente. Y una economía más ineficiente no hay forma que nos brinde a los argentinos mayor bienestar. De la misma forma que si nosotros nos ponemos a trabajar cada vez más ineficientemente, no hay forma que a nuestra familia le demos mejor bienestar. De todas formas, Aldo, hay que tener cuidado con abrir la economía con un tipo de cambio atrasado, ¿no? Es que el tipo de cambio hay que ver si está atrasado, yo lo discutiría eso, pero la realidad es que en la medida que vos frenes las importaciones, el tipo de cambio no va a subir, porque si no tenemos demanda de los dólares, ¿por qué va a subir esos dólares, no es cierto? Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué sentido tiene mantener el régimen industrial de Tierra del Fuego? El año pasado ese régimen le costó al Estado argentino, en resignación de impuestos, 2.500 millones de dólares. Si vos agarrás, para no despoblar la Patagonia, ¿no?, y le pagás el sueldo que estaban cobrando todos los empleados que tiene esta industria allá en Tierra del Fuego, para que no hagan nada pero se queden a vivir ahí, y levantás el régimen industrial, el Estado se hubiera ahorrado más de 2.000 millones de dólares, o sea, hubiera ingresado más de 2.000 millones de dólares, y nosotros estaríamos pagando hoy todos los electrónicos a la mitad o a un tercio de su precio. O sea, claramente estamos despilfarrando nuestra plata. Eso sí, la despilfarramos felices por lo visto, pero después nos quejamos de que las cosas son caras en la Argentina. Lamentablemente, acá hay lobbies muy fuertes que se hacen valer y los que no nos sabemos hacer valer, en todo caso, somos los consumidores, presionando a nuestros políticos para que en vez de proteger industriales ineficientes, protejan nuestro bolsillo. Mirá, te voy a contar una historia. Yo tengo 2 aires acondicionados en mi casa, uno importado y uno nacional. El nacional hace un ruido que cada vez que lo prendo es un infierno. Y fui a preguntar y me decían, no hay, toda la industria nacional hace ese ruido. Vos decís, yo quisiera proteger a la industria nacional, quisiera que los aires acondicionados se hagan en Argentina. ¿Cómo se hace para que el que lo fabrique haga uno que sea igual de bueno que el importado? Esa es la pregunta. Deja que entren los importados y si como no van a vender ningún aire acondicionado mientras haga ruido, no, pero hay que dar a la gente lo en la van calle, a tener digamos. que hacer. Pero es, a ver, todos nos manejamos con la ley del menor esfuerzo. Si vos te voy a proteger para que nos puedas vender a nosotros un aire acondicionado caro y que encima hace ruido, ¿por qué voy a hacer otra cosa? Si con eso voy a hacer plata, igual voy a tener mi yate, voy a tener mi casa en Punta del Este y un Mercedes-Benz o un Audi en la cochera, o los dos. Bueno, nos queda poco tiempo, pero te quería hacer una pregunta. Justamente el otro día el vicejefe de gabinete señaló, ¿no?, que el gobierno espera para el 2017 una inflación de entre el 12 y el 17%. ¿Compartís este optimismo del gobierno? Sí, yo la verdad es que creo que si bien no es cierto que hemos resuelto el problema de la inflación sigue siendo alta, la verdad es que la solución ahora sí está encaminada. Estamos en el rumbo a lograr el objetivo que se planteó el gobierno para finales de este año, un 1,5% en el último trimestre promedio de inflación mensual, y eso ya te ubica, fíjate, con una inflación, si mantuvieras ese ritmo, de menos del 20%, con lo cual de ahí a llegar al 17% es nada. O sea que con muy poco esfuerzo yo creo que los argentinos podemos lograr esa meta. Ahora, una cosa que yo recomendaría es que a partir del año que viene, y eso tiene que estar en la discusión del presupuesto y ahí nos tenemos que abocar,
el gobierno nacional deje de recibir financiamiento del Banco Central y otra cosa, que le dejen de transferir utilidades que no tiene. El Banco Central realmente no está teniendo ganancias y le viven transfiriendo ganancias al gobierno para que gaste en función, en definitiva, como esos son ficticias esas ganancias, en pura emisión. Y ahí, por supuesto, inflación. Muy bien, muchas gracias, Aldo. Nos vamos Gracias entonces a con las ustedes. reflexiones de Aldo Abraham sobre la situación y las perspectivas de la economía argentina. Nos encontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.